Hola hermana Ilka, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Hola hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos y hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios. Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermana Ilka, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque al estar conscientes de esa realidad, nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra. Claro que sí, mi hermana Ilka, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puede decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com. En el día de hoy tendremos la lección número 5 de la serie Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración. Y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la palabra de Dios. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido y buen Dios, Padre y Señor nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras una vez más. Imploramos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu, Amén, dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo sus enseñanzas, que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. amén. Encárgate, oh Señor, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque hoy continuamos con esta serie de estudios basados en los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo número 14. Específicamente estamos analizando el mensaje del primer ángel. Puedes encontrar las lecciones anteriores de esta serie en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Entra allí y vas al botón de recursos y allí seleccionas la lección que quieres estudiar. En clases anteriores hemos dicho que los mensajes de los tres ángeles son los últimos tres mensajes que Dios envía a la humanidad antes de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad a buscar a los redimidos. El primero de estos tres mensajes aparece en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6, donde la misma profecía enseña que estos mensajes deben ser predicados urgentemente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La profecía dice que los mensajeros de Dios, representados por el símbolo de un ángel, deben predicar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Vamos a repasarlo para tomar el hilo del tema. Leamos Apocalipsis 14 y el versículo número 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya hemos estudiado este primer versículo del mensaje del primer ángel y para ello buscamos los versículos que explican el significado de los símbolos del ángel y del evangelio eterno, el cual debe ser enseñado a los que no lo saben o repetirlo a los que ya lo saben pero que no han perseverado. El mensaje del evangelio eterno dice que la salvación solo es posible por medio de Cristo Jesús, quien es el Hijo del Dios viviente, que sin tener pecados murió en la cruz del Calvario para pagar tus pecados, los míos y los de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta los que nazcan antes de la segunda venida de Cristo, cuando venga a buscar a los que hayan aceptado esa salvación y se hayan preparado para ese momento. Así que todos los que creen que pueden ser salvos por cualquier otra forma o cualquier otro método han sido engañados, así como Satanás engañó a Eva. Por lo tanto, los que conocemos esta enseñanza bíblica tenemos que transmitirla a los que nos rodean urgentemente. En cuanto al otro versículo de los dos que contienen el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, es decir, el versículo 7, vimos que contiene dos declaraciones que dijo el ángel o el mensajero de Dios a gran voz para que sea escuchado por los habitantes de toda la tierra, en donde nos llama a la acción en nuestra relación con Dios, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio eterno. El mensajero nos invita a que reaccionemos y temamos a Dios, el juez, y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y además dijo que adoremos al Creador del cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Vamos a leerlo para recordarlo. Apocalipsis 14, versículo 7. Presta mucha atención aquí. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En la clase anterior estuvimos profundizando un poco más acerca de esta orden, o si lo queremos ver así, de este llamado a temer a Dios y darle gloria. Aunque no se menciona directamente en Apocalipsis 14:7, nos presenta a Dios como el juez y nos anuncia que la hora de su juicio ha llegado. Por lo tanto, se nos llama a temer a Dios y darle gloria. Ya vimos algunos versículos donde la Biblia nos dice que temer a Dios consiste en relacionarnos con Dios con respeto, con reverencia y en fiel obediencia, teniendo conciencia de que los ojos de Dios están sobre nosotros. Eso es lo que nos dice el Salmo 33, versículo 18. Vamos a leerlo, Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Vamos a repasar dos citas bíblicas donde Dios nos dice claramente que para temer a Dios y glorificarlo no basta con decir gloria a Dios, sino que realmente tememos y glorificamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Primero busquemos Deuteronomio capítulo número 6 y allí vamos a leer el versículo 2 donde nos dice que debemos guardar los mandamientos y enseñarles esos mandamientos a nuestros hijos y nietos y ellos deben hacer lo mismo. Escuchemos con mucha atención Deuteronomio capítulo 6 versículo número 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora leamos Eclesiastés capítulo 12 y allí leemos el versículo 13 y 14, donde el Señor nos dice que debemos temer a Dios guardando sus mandamientos, porque todas nuestras obras, buenas o malas, serán traídas a juicio. Leamos con cuidado Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Si observamos bien lo que dice Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, y lo comparamos con lo que dice el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14 y el versículo 7, veremos que ambas citas expresan el mismo mensaje. Ambos hacen el llamado de parte de Dios a que le temamos en obediencia a sus mandamientos, porque tendremos que enfrentar el juicio. Hermano Franklin, una vez más veo que sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios con fundamento y disposición es de vital importancia para nuestra salvación. Es increíble que a pesar de que estas enseñanzas estén tan claras en la Biblia, millones de cristianos creen y enseñan que los cristianos del Nuevo Testamento no debemos guardar los mandamientos de Dios. Aquí hemos visto que esta enseñanza es totalmente contraria a lo que Dios espera que hagamos. Así es, mi hermana Ilka. Lamentablemente, como usted dice, la mayoría de los cristianos han aprendido y creen que después que Cristo murió en la cruz del Calvario ya no debemos guardar los mandamientos de Dios. Eso se debe a que aceptan lo que les dicen o copian lo que otros hacen sin tomarse el trabajo de verificar si eso está respaldado por Dios en las Sagradas Escrituras. No solo las personas desconocen que Dios dice en la Biblia que si le tememos debemos guardar sus mandamientos, como acabamos de leer en Deuteronomio 6.2 y Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, sino que, como usted dijo, hermana, han escuchado a alguien decir lo contrario, que los cristianos del Nuevo Testamento no tenemos que guardar los mandamientos de Dios, aunque no existe ningún versículo en la Biblia que diga eso. Y lo peor es que estos nuevos cristianos siguen propagando esa mentira del diablo a los hermanos en las iglesias, a sus familiares y a todas las personas que estén a su alrededor. Esto ha ocurrido por siglos. Esa mentira se ha propagado por el mundo entero mientras el tiempo ha ido pasando. Ya la venida de Cristo ocurrirá en un momento a otro y esos millones de personas serán encontrados en desobediencia a Dios pensando que están bien. Es por eso que el primer ángel da este mensaje a gran voz a todos los moradores de la tierra para que su advertencia sea escuchada en todo el mundo. Conozcamos la verdad completa y reaccionemos aceptando el llamado de Dios a guardar sus mandamientos en señal de respeto y obediencia antes que nos sorprenda la segunda venida de Cristo apareciendo entre las nubes de los cielos. Así que no creas que estás escuchando este programa por casualidad. En la misericordia de Dios tú estás presente. Él te ha dado la oportunidad de escuchar este mensaje y poder comprobarlo en tu Biblia. No desatiendas este llamado a temer a Dios y darle gloria, guardando sus mandamientos, porque recuerda que el día del juicio volverás a escuchar esta clase, pero será demasiado tarde, ya que en esa ocasión será solo para juzgar si obedeciste este llamado o si solo has sido oidor de la palabra y no has sido hacedor de la palabra. Como hemos explicado antes, debemos estar claros en que el hecho de que guardemos los mandamientos no quiere decir que vamos a ganar nuestra salvación por obras. Ya hemos visto bastante sobre este concepto, en especial cuando estudiamos el curso bíblico básico de 20 lecciones, el cual puedes escuchar o descargar en nuestra página web www.escudriñandolasescrituras.com. La salvación por las obras es una mentira que ha sido enseñada a millones de cristianos honestos que han creído eso y se imponen penitencias y martirios físicos, caminando de rodillas por la calle o latigándose para obtener la salvación de esta manera. Otros se aprovechan del deseo de las personas de alcanzar la salvación y constantemente les imponen donaciones de altas sumas económicas a los incautos a cambio de asegurarles que irán al cielo. Pero no les enseñan a estudiar toda la Biblia, porque si aprendieran la verdad los haría libres de esos engaños. La Biblia nos enseña que la salvación es gratis, pero que implica que tenemos que vivir como seguidores de Cristo, es decir, haciendo por amor a Él lo que Él hacía, y Él guardó los mandamientos de Dios.
Vamos a ver eso, vamos al libro de Juan, el libro de San Juan, capítulo 15, y allí leemos los versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dios no quiere que le busquemos por miedo a perdernos. Él espera que nuestra relación con Él sea porque le amamos. Lógicamente no podemos amar a alguien que no conocemos y tampoco podemos amar a alguien y no serle fiel. Por lo tanto, debemos conocer a Dios como Él se muestra en la Biblia y luego mostrar voluntaria y conscientemente nuestro amor a Dios obedeciendo sus mandamientos. Veamos cómo nos lo explica el mismo Señor Jesús. Vamos al libro de San Juan, el capítulo 14, y allí leemos el versículo número 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nunca olvidemos que debemos guardar los mandamientos de Dios por amor a Dios y a Jesús, que ya ganaron para nosotros la salvación y solo esperan que nosotros aceptemos esa salvación, la cual es gratis y sin penitencia ni martirios. Este concepto se llama justificación por la fe, es decir, la recibirás si lo crees. Vamos a ver eso en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Guardar los mandamientos para ser salvos, hacer penitencias o martirios, o comprar la salvación por medio de dinero, no solo no han sido ordenados por Dios, sino que ofenden a Dios, porque le estamos diciendo a Dios que no lo necesitamos para que nos salve, porque nosotros nos podemos salvar solos con nuestras propias obras. Para concluir este largo repaso en la clase anterior, podemos decir que, como hemos podido apreciar en las declaraciones bíblicas, lejos de ser innecesario obedecer los mandamientos de Dios, la obediencia a la ley es la señal visible de nuestro amor por Dios. Vivir a la vista de Dios es vivir con Dios. Eso fue lo que leímos hace un momento en el Salmo 33 y el versículo 18. Esa enseñanza a la inversa dice, porque vivimos con Dios, vivimos de acuerdo a su voluntad. Entrando en lo que tenemos para la clase de hoy, vamos a analizar la otra enseñanza del mensaje del primer ángel del versículo 7 de Apocalipsis 14, que nos dice que la razón que nos debe hacer obedecer de inmediato este llamado de obedecer los mandamientos de Dios como consecuencia de nuestro temor o respeto hacia Él es que la hora de su juicio ha llegado. Vamos a leerlo nuevamente para recordarlo. Apocalipsis 14 y el versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Siguiendo la secuencia que nos presenta la visión del primer ángel, podemos ver que inicialmente este ángel o este mensajero tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es lo que dice Apocalipsis 14:6. También vimos que ese evangelio eterno son las buenas nuevas o buenas noticias de salvación únicamente por medio de Jesucristo. Veamos uno de los muchos versículos bíblicos que nos repiten esa enseñanza. Busquemos el libro de Hechos, capítulo 4 y el versículo número 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos
ser salvos. Tenemos que decirle a todos los que creen que hay otras formas o hay otras fórmulas de salvación, que solo en Cristo podemos ser salvos, porque solo Él pudo pagar nuestros pecados con su muerte en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Apocalipsis 14:7 dice que ese primer ángel dice a gran voz a los que reciban el Evangelio eterno a temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermano Franklin, ¿cómo sabemos que la hora de su juicio ha llegado? ¿Acaso el juicio no se hará después de la segunda venida de Cristo? Realmente el hecho de que se hable del juicio en uno de los 3 últimos mensajes que Dios envía a los moradores de la tierra antes de la segunda venida de Cristo significa que actualmente la mayoría de los habitantes del mundo no tienen en claro lo que Dios enseña en su palabra en cuanto al juicio. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos estudiado en la Biblia anteriormente en cuanto a este tema del juicio. Vamos a empezar viendo que la Biblia enseña que cuando Cristo venga, no vendrá a hacer un juicio, sino que vendrá a dictar una sentencia sobre los 2 grupos de personas que ya han sido juzgados. Vamos a ir al libro de Mateo, allí vamos a ver eso. Mateo capítulo 24, versículos 31 al 34. Presta atención aquí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si notamos en esta explicación que el propio Señor Jesús hizo a sus discípulos durante su ministerio terrenal, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, solo separará a los 2 grupos de personas y llama a los de la derecha a recibir la heredad del reino preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. El versículo 46 aquí en Mateo 24 dice que estos justos irán a la vida eterna. Hermano, ¿quiénes son estos justos que salen victoriosos en el juicio? Según la secuencia del tema que enseña la profecía del mensaje del primer ángel, estos son los que aceptaron el mensaje del Evangelio eterno, temieron a Dios y guardaron sus mandamientos y le dieron la gloria. Eso es lo que hemos visto en este mensaje del primer ángel. Luego habla del juicio. Por lo que enseña el Evangelio, este grupo de personas que no solo escuchan, sino que obedecen la palabra, se separan del mundo y forman una comunidad o una iglesia de creyentes obedientes a Dios conforme a su voluntad. Veamos algo de eso. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, Hechos 2, versículo 47. Presta atención en este versículo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora ya sabes que solo los que pertenecen a la iglesia del Señor y obedecen a Dios son los que serán salvos. Fíjate que Hechos 2.47 dice claramente que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Habla de la iglesia en singular porque el Señor no tiene muchas iglesias, solo tiene una iglesia. Ya hemos visto que los censos dicen que actualmente existen más de 33,000 denominaciones de iglesias cristianas con diferencias doctrinales y de interpretaciones entre ellas. Aunque muchos dicen que todas las iglesias son iguales, la Biblia dice que no es así. Y en Hechos 2.47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Allí no dice añadía cada día a sus iglesias los que habían de ser salvos. Toma este detalle en cuenta y cree lo que dice la palabra de Dios y no en lo que inventan los hombres. Recuerda que ningún hombre y ninguna iglesia te puede salvar porque ningún hombre y ninguna iglesia murió por tus pecados, solo Cristo Jesús. Hermano Franklin,
Veo que es de suma importancia añadirse a la verdadera iglesia del Señor para ser salvos. Sabemos que todas las iglesias dicen que ellos son la iglesia verdadera, y quizás muchos lo dicen porque a ellos les enseñaron así, pero la realidad es que todas las iglesias no pueden estar en lo correcto, en especial si hay alguna diferencia entre ellas. Yo tengo una pregunta. ¿Dice la Biblia cómo reconocer a la iglesia verdadera entre ese mar de iglesias cristianas? Excelente pregunta, hermana Ilka. Cuando estudiamos el curso bíblico básico en la lección 14 vimos 10 características de las muchas que aparecen en la Biblia para reconocer a la iglesia del Señor Jesús. Puedes buscar esa lección en nuestra página web. Pero en lo que hemos estudiado hoy, a través de este tema, tenemos una de las características principales que hace resaltar a la iglesia del Señor a simple vista, de entre todas las otras iglesias, sin siquiera tener que entrar por sus puertas a ver qué enseñan allí adentro. Vimos esa señal en el libro de Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Vamos a repasarlo para que tomemos en cuenta que esta instrucción de Dios o esta orden de Dios se constituye en una de las principales señales por medio de las cuales podemos reconocer a la verdadera iglesia. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por si acaso el diablo te acaba de decir que ese es un versículo del Antiguo Testamento y que la iglesia cristiana es del Nuevo Testamento, lo podemos buscar en el Nuevo Testamento también, porque la voluntad de Dios es la misma ayer, hoy, siempre, y no cambia, dice la Biblia. Veamos lo que dice el último libro de la Biblia, que se escribió muchos años después de la muerte de Cristo. Ese es el libro de Apocalipsis, y allí vamos a ver el capítulo 12 y leemos el versículo 17, donde la profecía dice que el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, que simboliza a la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Luego da dos características de esa iglesia, y dice que son los que guardan los mandamientos de Dios, así como dice Eclesiastés 12, y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a leerlo, Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es bueno que hagamos una aclaración. Entre las iglesias cristianas hay dos versiones de los 10 mandamientos. Una que es la versión que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la versión que conocen y enseñan más del 99% de las iglesias cristianas. La otra versión de los 10 mandamientos son los que aparecen en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 17, que son una copia de los 10 mandamientos que Jehová Dios escribió con su propio dedo en las tablas de piedra que le dio a Moisés. Vamos a ver cómo la Biblia dice que fue Dios que escribió estos 10 mandamientos que aparecen en Éxodo. Leamos el libro de Éxodo, capítulo 31, y ahí vamos a leer el versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20, anota allí en esta cita, Éxodo 20, versículos del 3 al 17, son los verdaderos mandamientos de la ley de Dios y son los que enseña y cumple la verdadera iglesia de Dios. Si comparas estos 10 mandamientos de la ley de Dios que aparecen en el libro de Éxodo capítulo 20 con la versión de los 10 mandamientos que aparecen en el Catecismo de la Iglesia Católica, podrás darte cuenta que son diferentes. El cuarto mandamiento de la ley que aparecen en las Sagradas Escrituras, específicamente en Éxodo 20, versículos 8 al 11, anótalo, Éxodo 20, versículos 8 al 11,
ese cuarto mandamiento no aparece en los mandamientos del catecismo. Y para que fueran 10, dividieron el 10º mandamiento de la ley de Dios y pusieron la mitad como el 9º y la otra mitad como el 10º mandamiento. Eso fue decir que el cuarto mandamiento fue excluido de la ley que aparece en el catecismo católico. Tú puedes comprobar fácilmente este cambio comparando ambas versiones de los 10 mandamientos. De paso, les recordamos que los 10 mandamientos de la ley de Dios es la ley sobre la cual se hará el juicio de Dios. Es decir, se van a analizar las obras buenas y malas de cada persona desde Adán y Eva hasta el último que nazca antes de la segunda venida de Cristo, para ver cuántas veces obedecimos cada uno de esos mandamientos y cuántas veces los desobedecimos. Así que si tú no estás tomando tus decisiones diarias en base a los mandamientos de la ley de Dios de Éxodo 20, ya sabes que hay un mandamiento que nunca has cumplido, porque nunca te lo han enseñado. Es por eso que esta enseñanza forma parte del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 y ya tú lo sabes. Hoy los has escuchado, hoy los has aprendido. Te pregunto, ¿qué harás al respecto de aquí en adelante? Como decíamos hace un momento, en base al cumplimiento del cuarto mandamiento de la ley de Dios, de Éxodo 20, versículo 8 al 11, es una de las señales por las que podrás conocer a simple vista a la iglesia del Señor, a la que añade el Señor cada día a los que han de ser salvos, tal como lo vimos en Hechos capítulo 2, versículo 47. Volviendo al anuncio que hace el primer ángel en Apocalipsis 14:7 en cuanto a que tenemos que temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, hemos visto que, primero, el juicio será hecho antes de la segunda venida de Cristo, puesto que cuando Cristo venga solo hará sentencia a los dos grupos de personas, las ovejas y los corderos, o sea, los salvos y los perdidos. Ya leímos eso, Mateo 25. Tú lo puedes leer con calma todo el pasaje. Mateo 25, versículos 31 al 46. Anótalo allí. Segundo, en Hechos 2:47 vimos que solo los que se añadan a la iglesia del Señor Jesús serán salvos. Eso lo dice Hechos 2:47. No lo estoy inventando yo. Tercero, de acuerdo a estas dos enseñanzas, la de Mateo 25 y la de Hechos 2, tenemos que pensar que la iglesia del Señor debe ser juzgada antes de la segunda venida de Cristo, porque para cuando Cristo venga ya debe saberse quiénes de los que han sido añadidos a la iglesia del Señor han perseverado hasta el fin, ya que estos serán los que irán con Cristo al cielo. Aunque te parezca que lo que estoy diciendo es una locura, pues eso es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18. Primera de Pedro 4, 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si recuerdas, el mensaje del primer ángel dice que le temamos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora hemos visto que Primera de Pedro 4:17 dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Hermano, yo estoy impresionada de la forma asombrosa con la que las enseñanzas de la palabra de Dios embonan una con otra, por increíble que nos parezcan las enseñanzas que son nuevas para nosotros. De verdad que eso me llena de mucha confianza en Dios y en su palabra. Gloria a Dios por eso, hermana Elka. Como dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La mayoría de las personas del mundo no tienen ningún interés en las cosas espirituales, y de los pocos que buscan de Dios se conforman con lo que les enseñan de oído, es decir, verbalmente, sin sacar tiempo para verificar esas enseñanzas directamente en la palabra de Dios. Así que sus conocimientos son de inventos de los hombres que dicen lo que los miembros de sus iglesias quieren escuchar, para que se sientan bien y piensen que la salvación es muy fácil
y sigan dejando su dinero en esa iglesia que no enseña la verdad bíblica. Pero si queremos ser salvos, tenemos que dejar de hacer lo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios y ajustar nuestra forma de vivir a las expectativas de Dios para que nos vaya bien. Para hacer la voluntad de Dios tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios tenemos que estudiar y aprender directamente en la palabra de Dios. Y para eso tenemos que sacar tiempo para estudiar. No hay otra fórmula, no nos las podemos inyectar por venoclisis o en nuestras venas. Como muestra tenemos que mencionar el hecho de la enseñanza popular de que después que aceptas al Señor Jesús como tu Salvador personal, no importa lo que hagas, ya eres salvo. Sin embargo, la Biblia no enseña eso por ningún lado. Pero como esa enseñanza le gusta a las personas porque supuestamente no tienen que hacer ningún cambio en su vida, muchos buscan ese tipo de iglesias que prometen una salvación así de fácil y de barata. Y no saben que 1 de Pedro 4:18 que acabamos de leer dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto es tremendo. Realmente el Señor nos abre los ojos físicos y espirituales con las enseñanzas de su palabra y podemos ver nuestra propia bajeza en la que nos encontramos delante de Dios, debido a nuestra desobediencia a su voluntad. Y lo peor del caso es que la mayoría de los pecados son cosas sencillas que son sumamente fáciles de evitar. Pero como no conocemos la voluntad de Dios, no sabemos que esas cosas insignificantes son pecados contra Dios. ¡Qué pena! Porque el costo que vamos a pagar por nuestra ignorancia o falta de conocimiento es muy alto y tiene proyecciones eternas. Con relación al juicio y a los que pertenecen al pueblo de Dios, que debe realizarse antes de la segunda venida de Cristo, hermanos, ¿da la Biblia alguna pista que nos indique si ya ese juicio empezó a hacerse o no hay manera de saber eso? La Biblia no da fechas exactas del cumplimiento de la mayoría de los eventos que se profetizan, pero sí da algunos acontecimientos que deben suceder para anunciar el cumplimiento de otros y nos sirvan como pistas o señales para que nosotros podamos estar ubicados en el tiempo. En cuanto al tiempo del inicio del juicio a la iglesia del Señor, el libro de Daniel, el libro de Levítico y el libro de Apocalipsis nos anuncian algunos sucesos que son las señales que indican el momento del inicio del juicio a la casa de Dios. Solo tenemos que comprobar en la historia si esos eventos ya se ocurrieron, y de ser así significa que ya inició ese juicio previo a la segunda venida de Cristo. Por lo contrario, si no han ocurrido, nos toca estar atentos a las noticias diarias para darnos cuenta en el momento preciso que se cumpla esa profecía y así avanza el plan de Dios anunciado en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué eventos se deben cumplir según dicen los libros de Levítico, Daniel y Apocalipsis como señal del inicio del juicio del pueblo de Dios, pero eso lo veremos en la próxima clase porque por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. No te pierdas la próxima clase. Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y agradecida a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas del Apocalipsis. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Amén. Gracias, Señor, por las Padre. enseñanzas recibidas por medio de tu Santo Espíritu, Sí, Señor. directamente de las Sagradas Escrituras. Suplicamos, Padre, que lo que hoy hemos aprendido sobre la muestra visible de nuestro amor hacia ti, por medio del cumplimiento de tus mandamientos, nos ayude a despojarnos de los errores que hemos heredado en nuestra cultura y que con tu ayuda podamos aprovechar el tiempo de gracia que nos queda para cumplir con ese llamado de vivir en el temor de Dios. Amén.
Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente, en nuestro corazón para siempre. Amén, Señor. Gracias, Padre, por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Amén. Sí, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo te suplicamos multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho más tiempo. Así sea, Padre. Igualmente pedimos bendiciones para esta emisora, que abre sus puertas, sus micrófonos, para que tu palabra sea estudiada. Sí, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre, límpianos, purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados. Sí, Señor. Le agradecemos y le suplicamos todo conforme a tu voluntad, en el nombre de nuestro amado y buen Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este estudio profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada en este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo, Ilka y Franklin. Que Dios les bendiga.